Estamos en... ahí volvió Gabriel. Ya. Ojalá haya guardado la grabación. Sí, bueno. Gabriel. Gabriel. ¿No escuchas? Ya, no sé. Bueno, ahí está, de todas formas, alguien grabando. Sí. Gabriel. ¿Alguien? Yo estoy Ya, grabando, profe. súper. Ya, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a volver a explicar esta parte. Entonces la primera parte ya la expliqué, que es cómo uno hace el cálculo para la corriente. Entonces la segunda parte es cómo uno hace el cálculo para el voltaje circuito abierto. Y ¿Aló? voy ¿Me a- escucha? ¿Quién? No sé quién habló. Ya, entonces, lo que queremos hacer es calcular el voltaje circuito abierto cuando la irradiancia baja 50% y la temperatura sube 50%. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula. Entonces, VOC, acuérdense, es KT por Q, logaritmo de ISC sobre I0, más 1. Entonces, acuérdense que este valor completo vale 26, 26, este valor completo vale 26 milivolts. Y por lo tanto, en realidad, si ustedes colocan aquí este valor 47,5 dividido en 72, eso va a ser para una celda. Y aquí tienen que colocar 9,38. 9,38. Y eso les va a permitir despejar este valor, I0, la corriente de saturación inversa. Una vez que tengan eso, entonces pues tienen que usar la misma fórmula y tienen que decir, a ver, si la corriente disminuye a la mitad, digamos, VOC sub 2, es igual a lo mismo, digamos, la misma constante, KTQ sobre el logaritmo de todo igual, pero ahora el ISC va a ser este ISC partido en 2, con el I0 aquí, más 1, ¿verdad? Entonces ahí van a tener el efecto de la reducción de la irradiancia 50%. Pero todavía no tienen el efecto de la temperatura. ¿Cómo hacen ese último efecto? Ahí necesitan el coeficiente que sacaron en B. Entonces aquí ustedes tienen cuánto pierde de voltaje cada una de las celdas por grado Celsius. Entonces después simplemente utilizan este coeficiente, lo vamos a llevar C, digamos, lo multiplican por 50. Entonces eso les va a dar un delta voltaje, que es la pérdida, digamos, de voltaje de circuito abierto, producto del incremento de la temperatura. Entonces VOC final, pongámosle F, es igual al VOC2 menos el delta V. Eso es todo. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo tengo una duda, profe. ¿Sirve para calcular, o sea, bueno, me quedó claro por qué hay que usar el coeficiente? ¿Ya? ¿Sirve el que yo en la fórmula para calcular el voltaje OC2, sirve que yo utilice al tiro la corriente de cortocircuito que usamos, o sea, que calculamos la primera parte con todos los efectos No te ya entiendo. ¿Sirve que- calcular VOC2 con qué corriente cortocircuito? Con la corriente cortocircuito con el incremento de la temperatura, dices tú. sí. Sí, y no va a pasar nada, digamos, porque el incremento de la temperatura es pequeño y esto es logaritmo de, entonces la variación va a ser muy pequeña. Pero si tú lo quieres hacer así, sí, no hay problema. Pero claro, o sea, debiese dar lo mismo, ¿no? No, no va a dar exactamente lo mismo, pero la variación va a ser muy pequeña, así que no te preocupes. Sí. Ya. Profe, ese I0 en el segundo Sí, la voltaje de corriente de circuito saturación abierto, inversa. el segundo I0, en la otra ecuación, Ah, ya. ¿es el mismo? Sí, I0. es el mismo Sí, porque I0. eso lo obtenemos como de
del Eso funcionamiento tiene... normal. Correcto, sí. En principio, I0 sí depende de la temperatura, pero ahí ya es como, no, usted sí que no. Asuman que no depende de la temperatura. Además, la verdad es que la variación es muy pequeña. Usted, digamos, si uno estuviera haciendo otras cosas con esta celda, digamos, no sé, detectando un fotón a la vez, quizá. Pero para lo que ustedes están haciendo, tal vez. Ya, más preguntas, comentarios. Ya, perfecto. Entonces, nos demoramos harto en eso. Yo les debo de esto revisar esta para ver cómo se, digamos, si es que se utiliza, digamos, este VOC 2 veces o no, no me acuerdo, así que lo voy a mirar bien. Después está la actividad, voy a... ¿Tienen más dudas con las otras? Porque también hay el problema 2 de las 5, entonces lo voy a abrir al tiro. Aquí está. Y lo voy a compartir. Entonces aquí dice el problema número 2. Dice tratamiento de fabricación de celdas de silicio. Indique 3 razones que permitan concluir que la implantación de iones es superior a la difusión de ácido fosfórico. Esto lo vimos en clase, digamos, esto es fácil. Después, ¿por qué es necesario pasivar la superficie del contacto frontal? Esto también lo vimos en clase y lo hemos hablado muchas veces, así que yo creo que no debería haber muchas dudas al respecto. Un estudiante indica que pasivar la superficie de celdas de silicio con átomos de hidrógeno es una mala estrategia porque los enlaces formados serán débiles y se romperán debido a la absorción de luz solar. ¿Está usted de acuerdo? Esta es una muy buena pregunta. ¿Tienen dudas al respecto? ¿Comentarios? Profe, yo tengo una pregunta, pero Cuéntame. es que ya, yo le mandé un mail con respecto a esta pregunta y usted me dejó en claro que al final el hidrógeno es el que permite pasivar y el Correcto. sileno es como que recubre la capa N+. Pero entonces eso me da a entender que yo, mientras más hidrógeno yo le ponga a ese sileno, como la combinación, como que va a ser mucho más, sorry la expresión, como que va a ser más pasivo, se va a pasivar mejor. Pero, ¿Ya? pero vimos que, por ejemplo, en el silicio amorfo, no sé si solamente era la composición del silicio amorfo la que tenía enlaces débiles y por eso se rompía Son los mismos por esta... enlaces. No, Son son lo los mismos mismo. enlaces. No, no, Pero es que no ahí está son... es que ahí está mi confusión entonces, Yo quiero que te porque confundas, para que lo pienses. ya vale, ahí le voy a echar o sea, le voy a dar una vuelta, profe. Gracias. Ya. Sí, no, es que yo necesito que lo piensen, digamos. O sea, la idea es que efectivamente cuando uno coloca átomos de hidrógeno para pasivar una de estas superficies, uno en el fondo está recreando las condiciones del silicio amorfo. Y existe una razón por la que, digamos, el silicio amorfo no funciona muy bien y nosotros hablamos harto de eso. Entonces, digamos, este problema yo quiero que lo piensen porque bueno, no les puedo llegar y decir, pero quiero que lo piensen porque está bien planteado, digamos, así tal cual. No sé si hay más comentarios. Yo tengo, profe, que yo esa respuesta la hice viendo justo esa diapo que tiene, que es de como con colores, con un gráfico. Es ¿Ya? como que son, primero es como sin los átomos de hidrógeno y después con los átomos de hidrógeno. ¿Ya? Que eso ayudaba a que las cargas no se estancaran, lo típico. Entonces me fui como por ese lado, diciendo que sí es bueno, que al final no es malo como establece el enunciado, pero no sé si es muy completo eso. No, pues no es completo. Ah, Es que ya. mira, Eso es lo fíjate que que estaban hablando antes. ya, es que fíjate lo que, en el fondo yo lo que quiero es que ustedes empiecen como, y yo sé que esto es medio difícil a veces al principio sobre todo, es que ustedes empiecen como a juntar toda la información, porque yo ya les entregué la mayor cantidad de información que ustedes tienen que saber, digamos, desde el punto de vista de la ingeniería, para entender estas cosas. No hablamos de diseño, no podría darse, digamos, no sé, muchas clases más para eso, pero con la información que ustedes tienen, ahora tienen que mezclar cosas. Entonces, por un lado hablamos del silicio amorfo, y por otro lado, y les voy a dar el hint para esta pregunta, por otro lado hablamos de la absorción. ¿Se acuerdan que la absorción dependía del grosor? Si es que la luz
era de cierta longitud de onda, se absorbe en distintos lugares de la celda. Entonces, esa es otra parte. Y la tercera, digamos, lo más importante para responderle a este estudiante, digamos, en esta pregunta, es cuál es el grosor total de la capa N+, respecto de la celda completa. Porque acuérdense que estas celdas son gruesas, estamos hablando de 100 micras. O 50, digamos, en las nuevas, pero del orden de 100 está bien, digamos. Entonces, 100 micras versus, no sé, una capa de silenos con hidrógeno de un par de nanómetros, ¿será? 10, 15, 20 nanómetros a lo más, porque además estás pasivando, pero no puedes poner una capa demasiado aislante, porque si lo haces, entonces matas la conductividad. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes piensen. ¿Qué tipo de fotones van a llegar ahí? ¿Y cuánto volumen tengo para absorberlos? Y que en función de eso y lo que conversamos del silicio amorfo, respondan, ¿será verdad que es buena o mala estrategia pasivar? Ya, después la D dice, ¿por qué no se utiliza fotolitografía? Y esto, digamos, eso también está, digamos, en las diapos, así que no hay problema. Yo creo que eso. No sé si hay más comentarios al respecto de esta. Ya, parece que no. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar la última, que es la actividad de aprendizaje 6. Entonces voy a compartir con ustedes la actividad de aprendizaje 6. Y ahí la actividad es la 4. Ya, a ver, veamos. Dice, describe 3 aplicaciones de celdas solares orgánicas que son potencialmente viables económicamente. Comparadas con las tecnologías de películas dedicadas, menciona al menos 2 ventajas del uso de materiales orgánicos. Esto lo conversamos en esa clase, digamos. Y esto es parte, quizá no está explícito en las diapos, pero eso lo conversamos harto rato. Así que sí, en realidad esto es llegar y calcar de lo que estaba en la clase, de lo que conversamos, digamos. Las aplicaciones sí están en las diapos. Quizá esto de ventajas del uso de material orgánico, eso creo que se los dije. No sé si está escrito, pero sí, digamos, ustedes tienen esa información, si están los videos. Ya, y después desafíos tecnológicos de las celdas solares, eso sí está, derechamente eso está. Así que sí, yo creo que no deberían haber problemas con esto. Comentarios, dudas. Ya. Un gran desafío las tareas. Para mí, profesor, Sí. me quedó una duda en qué slide de la unidad 4, digamos que, o una pregunta para todos, Ya. saca que el voltaje de circuito abierto era KT por K por logaritmo natural de la corriente, Sí. más 1 sobre I sub 0, como que no lo Sí. encuentro. ¿La fórmula dices tú? Sí, claro. ¿Dónde habíamos Está en sacado la eso? diapo 30, 31, 32. Esa fórmula en el fondo viene de la diapo 27, cuando no hay, cuando es todo perfecto, digamos, cuando es todo ideal. Y, Está en la Ah, diapo ya, 8. a ver. Y sí, la vimos muchas veces, digamos. Claro, está en la diapo 8. Claro, muy bien. Sí, mira la diapo 8 si quieres. Ya. A ver si empezamos. Ya, ¿más dudas sobre la tarea o sobre las actividades de aprendizaje? Yo sé que son más difíciles, es verdad, yo lo admito, pero es que ustedes son buenos, entonces les tengo que sacar el trote. Profesor, Eso yo tengo es. una duda. ¿Vamos a alcanzar a tener las pautas? Voy a hacer lo posible, pero no me pides tanto. Y Dios mío. profe, otra pregunta que se acuerda que para la prueba anterior nos preguntó como sugerencias y dijo que tal vez íbamos a tener una ayudantía antes de la prueba 2. Uy, sí, cierto. Sí. ¿Será posible? ¿Saben? Le voy a preguntar a Vanessa. Voy a ver si ella puede hacerse un rato y ahí resuelve, digamos, ella, derechamente, en Zoom. Le voy a preguntar a ver si se anima. Y si Ya. no, voy a ver si es que yo... A ver... El problema, yo no sé si este curso tiene, digamos, está pensado para que
al menos se haga un par de ayudantías, pero nosotros no pusimos, y en realidad eso debe haber sido error mío, yo no dije que hubiera un tiempo al principio como para horario de ayudantía, o horario de, no sé, como horas de oficina. Entonces, este curso no tiene eso, y digamos, entre 40 a 50 personas es imposible, digamos, imposible hacer funcionar los calendarios. Yo podría ver mi agenda, si es que Vanessa no puede, y darme una hora y cuarto para resolver todo lo que pueda, digamos. Eso Ya, podríamos hacer. perfecto. ¿Les Sí, parece? sí creo que no tenemos hora de ayudantía, pero sí en el sílabus decía que había ayudantía. Sí, yo Entonces, sé. eso. Sí. No se Ya. sientan traicionados. Fue un error. Ya. Gracias, Profe, profe. profe, ¿y Sí. puede considerar los módulos protegidos también? Ahí todos tenemos libres, que son los lunes, ¿Cuáles? los módulos ¿Lunes? protegidos. Los lunes a ¿Ya? las 6:30 y creo que el otro era los jueves a las 6:30 o los miércoles, no me acuerdo bien ahí. Pero se ¿Alguien que se supone que acuerde todos del tenemos otro? libres. Uy, lunes a las 6:30, qué terrible. Ya, pero puede ser. ¿Y el otro cuál es? Se van a quedar dormidos. ¿Y el otro del miércoles? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda de ese módulo protegido? ¿Miércoles a qué hora? Creo que el miércoles es, pero o sea, yo por lo menos este miércoles tengo prueba, no sé si alguien más tiene prueba. Sí, yo también tengo prueba este miércoles. Ya. No, y Si no, se el queda lunes yo... como si no la graba, no, porque nosotros vemos el video grabado, así que Claro. También podría, pero es que mucho, o sea, la gracia es que ustedes me hagan preguntas, po. O sea, yo puedo llegar y resolver al frente todo, pero ahí en el fondo es mandarles la pauta, pues, ¿cuál es la diferencia? claro, no, yo creo que igual, sí. No, Entonces, po. yo creo que pocos tenemos prueba para el miércoles. Es como bien específico el ramo. Podría Tal ser vez el el viernes. viernes. El Eso. viernes yo puedo. El viernes yo, después de, por ejemplo, tendría que mirar la agenda, pero podría ser después de las 3. Ya, voy a ver. Y lo voy a Profe, conversar. Sí, lo que pasa es que creo que todos, o sea, con la pregunta de la actividad 5 creo, de esa sí, del argumentar del hidrógeno, sí. ya. Yo creo que la mayoría la tenía mala, entonces vamos a tener que corregirla y todo, pero también tenemos prueba mañana, entonces nos va a faltar tiempo como para poder corregirla, estudiar bien y arreglarla. Ya. ¿Podría dar más plazo de la Al tarea? Apoyo viernes. eso, Ya, apoyo. pues podemos correr la tarea para el día viernes a las 23:59. ¿Les ayuda? Sí, profe, demasiado. Sí, Ya, Sí, profe, profe, otra cosa, gracias. Muchas gracias. ya, no es como perfecto. Gracias, para profe. abusar, Ya, profe, otra cosa más, no es como para abusar de usted y todo, pero para este lunes tenemos designada también la tarea 3 para captura y secuestro. sí. Entonces, si tenemos en cuenta que el martes la prueba de celda, ¿no será como más acorde posiblemente, o sea, por lo menos yo lo veo así, correr la tarea para el miércoles para así poder estudiar y enfocarse totalmente en la tarea, de acuerdo que la prueba es el viernes, ¿Tú dices la la tarea de captura y de, secuestro? de captura y secuestro? Porque si la prueba Podría de celda ser, es a mí la el verdad me da lo martes, mismo, pero es que yo no sé cuánta gente aquí del curso es de captura y secuestro, no sé cuántos son. Pero puedo mandar un correo y preguntar, digamos, si alguien se opone y si no la corremos. Sí, no hay problema. Sí, porfa. Para el miércoles, esa tarea está buena, me quedó buena. Espérense. La maldad, Dios mío. Miércoles 12 tendría que ser entonces, en vez del lunes 10. ¿Sí? Pero eso es para el otro curso. Em, ya. Voy a mandar un correo y voy a preguntar, a ver si es que alguien se opone, digamos. Lo voy a preguntar hoy mismo. Ya. Ahora sí. Uy, me queda nada, pero vamos a empezar con... se ve, ¿verdad? Ay, no. Esperen. ¿Por qué se ve acá? Em, a ver ahí. Ya, ¿se ve o no? Sí, se ve, profe. sí, Ya, súper. Ya, entonces lo que yo quería, y esta está más bonita, está más bonita, es que por fin nos metiéramos mucho más en la ingeniería y dejemos un poco la parte teórica o teórica
no sé si únicamente de diseño, sino que también como de operación de los paneles, y que hablemos un poco de plantas utilitarias. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes sepan cuáles son todas las componentes de una planta solar fotovoltaica utilitaria. Lo que yo sí les voy a decir es que típicamente estas plantas tienen sistemas de tracking, digamos, estos sistemas que permiten hacer el seguimiento, y nosotros no vamos a hablar de eso, porque digamos, ahí ya nos demoraríamos demasiado, no alcanzamos a terminar, digamos. Entonces yo voy a hablar solo de tracking fijo, quizá en la parte de operación y mantenimiento, porque hay un par de sesiones al final del curso de operación y mantenimiento. Ahí sí les puedo comentar un poco, porque esas cosas fallan un montón, digamos. Entonces ya vamos a hablar un poco de eso. Pero fíjense, por ejemplo, en esta central. Está la central solar Carrera Pinto. Y cuando hablemos de diseño y de componentes, en particular de componentes primero, vamos a hablar de plantas utilitarias, plantas que están conectadas al sistema interconectado central. Porque digamos, la gracia de los paneles solares es que ustedes pueden tener una plantita chiquitita, digamos, de, no sé, 1 kilowatt peak en el techo de su casa, digamos. Pero es que eso no es, digamos, si yo les enseño solo eso, ustedes no van a poder entender, digamos, cómo funcionan estas plantas gigantes, digamos. Entonces yo quiero que ustedes entiendan cómo funcionan estos tremendos mamotretos, y que en función de eso ustedes después digan, pero entonces yo podría, y yo les aseguro que ustedes, a partir de lo que vamos a hablar de componentes de este tipo de plantas grandes, que están conectadas al sistema interconectado, ustedes perfectamente pueden sacar eso, extraer ese conocimiento y, digamos, después diseñar las plantas del tamaño que ustedes quieran. Entonces, para aplicaciones comerciales, para aplicaciones en una industria, por ejemplo, hay varias industrias, varias compañías, digamos, que tienen, no sé, grandes instalaciones o edificios, digamos, que son, no sé, no necesariamente como un edificio muy alto, pero sí como tipo hangar, así con mucha área al interior. En ese tipo de casos tiene mucho sentido poner paneles solares en el techo o, digamos, en la fachada, y ustedes van a poder diseñar ese tipo de planta entendiendo cuáles son las componentes una vez que hablemos de esto, pero esto es lo que a mí me importa. Entonces, fíjense que acá hay una gran cantidad de cosas. Me quedan 10 minutos, pero avísenme si están muy aburridos nomás. Ya, entonces, fíjense que hay Todo como bien, profe. súper. Ya, aquí hay uno, ¿cómo decirlo? Como unos, ¿cómo decirlo? Como un pequeño habitáculo donde hay equipos, específicamente aquí en este habitáculo más grande hay transformadores, que pueden ser transformadores de distribución. En el caso de esta planta son dos transformadores de distribución, y después a los lados hay conexiones de los inversores. Y estos son paños, entonces se conectan muchos paños de paneles, típicamente sobre 1000 paneles, estamos hablando de muchos miles de paneles, a algún tipo de inversor. Después eso va conectado aquí a los transformadores de distribución. Esto está todo, el cableado va por tierra, porque si no sería como muy complicado. Entonces todo esto, digamos, eventualmente desemboca por allá arriba, está la subestación de conexión a la red. Y ustedes se fijan que en realidad eso es todo lo que hay. En estas plantas no hay mucho. Están, por supuesto que están cercadas, y la gente, digamos, se preocupa que se protejan los equipos, porque hay equipos muy caros aquí adentro. Hay cierto camino, digamos, para que se pueda hacer ciertos mantenimientos, y hay instalaciones, digamos, hay muy poca gente en planta. Típicamente en este tipo de plantas deben haber un par de guardias que están cuidando, digamos, y eso depende mucho del tipo de contrato. Pero íbamos a hablar de todas esas cosas. Pero al menos para que lo vean, así se ve una planta. ¿Profe? Sí. ¿Por qué tiene esa forma? Así como ya, están todas una al lado de la otra, pero me refiero a los caminos así como en diagonal. ¿Será todo así o tendrá algún significado? La verdad es que lo vas a entender cuando hablemos de operación y mantenimiento. Sí tiene Ah, ok. significado, sí tiene significado. Pero hay muchas formas de hacerlo, o sea, esta es una forma de hacerlo. La gracia es que uno, cuando hace operación y mantenimiento, y no me quiero meter tanto en esa parte todavía, porque tenemos que hablar de otras cosas antes, pero hay ciertas tareas que son planificadas, y que a uno le gustaría hacer, digamos, en serie para varios paños. Entonces sí, tiene que ver un poco con eso. Ya.
Entonces, hablemos de las plantas. Entonces, así se ven las plantas, típicamente. Entonces, fijan que hay una gran cantidad de cosas. Aquí están los paneles, después aquí hay unas cajitas. Estas son las cajas combinadoras. Estas cajitas reciben una gran cantidad de potencia de estos paños o de estos strings. Después, cada uno de esos se convierte en un string grande que va a estos inversores, que bien están por acá. Y estos inversores van al transformador de distribución o un transformador elevador que permita inyectar directamente a la red. Entonces, si la planta fuese chiquitita, aquí ya tienen, digamos, la planta completa. Si la planta fuese muy grande, por ejemplo, estamos hablando de una planta, no sé, sobre 10 megas, 20 megas, 30 megas, cuando ya empezamos en las decenas de los megas, como los paneles son tan chiquititos, tenemos que repetir este paño muchas veces. Entonces, ¿qué componentes tiene una planta fotovoltaica? Tiene paneles, tiene cableado y protección en continua, por eso en DC es Direct Current, o sea, corriente continua. Hay ciertas estructuras de montaje, y por supuesto que hay estructuras de seguimiento, pero como les dije, yo no voy a hablar de eso, porque me podría pasar mucho rato hablando de eso. Vamos a hablar de los inversores de potencia, que permiten implementar, digamos, todo esto del el punto de máxima potencia. ¿Se acuerdan de esto que yo les decía que imponer el voltaje en terminales les permite abrir la llave de paso, de tal forma que salga toda la energía que viene del sol? Ya, entonces, además están los transformadores, hay un cableado en alterna, digamos, y este cableado ya empieza a conversar con la subestación elevadora, y de ahí hay otras cosas, digamos, que ya son menores, que tienen que ver con, no sé, comunicaciones, por ejemplo, hay, no sé, instalaciones sanitarias, ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, esto lo conversamos un poco, esto de la cadena de valor. Aquí conversamos, en realidad uno podría hacer plantas con de todo, pero por supuesto que la principal tecnología son las de silicio, así que esto ya lo vamos a ir saltando un poco. La primera parte tiene que ver con los paneles, y ustedes saben muy bien, porque lo hemos estudiado harto, digamos que típicamente los paneles son paneles tipo juntura PN. Ya no hay de estos paneles estándares, están medio obsoletos, la verdad, porque son de poca potencia. Es decir, existen, están instalados en las plantas, pero no los vas a comprar nuevos, digamos. Probablemente te vas a conseguir un PERC o un PERL en plantas nuevas. Y después lo que ya viene, digamos, que está en producción, pero que se va a ir masificando más, son estas celdas que son bifaciales, en paneles bifaciales, que están constituidas por este tipo de celdas IBC, porque son estas que tienen contactos interdigitados y que tienen una capa que está completamente expuesta. Y de ahí es bien probable que esto evolucione, digamos, a esta combinación de celdas que están interdigitadas, pero que además tienen una capa, digamos, de silicio monocristalino que es intrínseco, y que permite, digamos, que permite obtener otras eficiencias más allá de la juntura PN típica. Entonces, eso sería respecto del panel. Hablamos un poco de la tecnología de la celda, y después la idea sería que ustedes entendieran de qué se trata el panel, y esto también lo vimos. Entonces, aquí están las conexiones. Cada una de las celdas tiene conexiones eléctricas, y eventualmente entre todas las celdas hay una conexión en serie, de tal forma que todas estén en serie. Lo otro que está aquí, y que en general aquí no, digamos, este gráfico no muestra, es que están conectadas con un diodo bypass, por si es que pasa cualquier cosa, digamos. Si es que por alguna razón yo pierdo alguna de las celdas, entonces lo que va a pasar es que, como están conectadas en serie, yo perdería todo el panel. Y eso sería terrible, digamos. Entonces, en vez de perder todo el panel, lo que yo puedo hacer es perder una sección del panel. Entonces, ahora que ustedes ya son expertos en curvas IV, si ustedes tienen un panel típico, digamos, que tiene una curva IV de este tipo, más o menos, no es así, pero más o menos. Y ustedes ahora ven que el panel tiene una curva IV que es como así, y que luego es así, y que tiene como unos escalones. En el fondo, esto tiene que ver con pérdidas por ese diodo de bypass. En el fondo hay algunas celdas que están malas, y que por lo tanto están haciendo que el diodo de bypass se active para que no pierdas el panel completo. Y bueno, ya hablamos de esto también. Los paneles tienen vidrio arriba. El vidrio les permite no tener
ningún contacto con la atmósfera. Acuérdense que el vidrio es el mejor encapsulante que existe, no existe mejor encapsulante en la Tierra. Y lo otro que usamos también es esta capa de polímero, entonces es un acetato de vinilo que se llama EVA en el fondo, y que sirve como un acolchado arriba y abajo para las celdas para que no se rompan, digamos. Entonces, si por alguna razón se someten las celdas a estrés mecánico, entonces estas capas de polímero permiten acolchar. Aquí van las celdas al medio, y después hay una capa de Kevlar que también tiene que ver con la protección respecto a la humedad. Y para eso uno las pone, en particular para la oxidación de metales. Pero esto no me quiero extender demasiado porque esto lo hemos visto, de hecho esta diapo ustedes la han visto también. La idea es que ustedes sepan, digamos, de qué se trata, qué es lo que tiene un panel. Ya. Entonces, estas cosas ya no las han visto. Entonces, típicamente los paneles se conectan todos en configuración serie y paralelo. Entonces uno quisiera que los voltajes y las corrientes fueran lo más altas posible para alimentar el inversor, digamos. Ya, entonces hay un sistema siempre de corriente continua que tiene estas cajas combinadoras, ¿se fijan? Entonces, en el caso de esta foto, aquí hay varios de estos strings que están conectados, y yo tengo acceso a una gran cantidad de paneles, idealmente en conexiones serie y paralelo, digamos, para aprovechar al máximo posible la capacidad del inversor. Entonces, yo tengo estas cajas combinadoras que me permiten conectar todo este cableado en continua, y hasta aquí todavía tiene sentido hacerlo en continua. Fíjense que en realidad yo no sé si ustedes saben, uy, me quedan 2 minutos, yo no sé si ustedes saben por qué todo nuestro sistema funciona en alterna. ¿Alguna vez les dije o no les dije? No sé. El sistema interconectado central y todo el sistema eléctrico del mundo funciona en alterna, porque en alterna las pérdidas por transporte son mucho menores que en continuo. Eso hoy día ha disminuido mucho porque hay formas de manipular la energía en corriente continua que son muy eficientes. Pero al principio, como cuando estaba Tesla peleando con Edison, eso no era así. Y la alterna era mucho más eficiente. La alterna era la que Tesla quería que ganara. Entonces, uno podría preguntarse, oye, pero ¿y por qué vamos a usar un cableado DC? Vamos a tener una gran cantidad de pérdidas, digamos. Y es verdad, hay algunas pérdidas por el cableado. No son muchas en todo caso, son de orden como el 5% o menos, quizás como el 4 o 3%. Pero hay pérdidas. Y por lo tanto los largos de estas conexiones están todos fijos, y típicamente lo que uno hace es incrementar el grosor, digamos, el diámetro de estos cables. Uno tiene unos cables así gigantescos que permiten evitar las pérdidas al máximo posible, pero hay pérdidas. Ya, son las 4:40, pucha, no alcanzamos a avanzar mucho ya, pero lo vamos a dejar hasta aquí, vamos a dar el break de 20 minutos. No sé si hay dudas o comentarios hasta acá. Yo tengo una pregunta, pero sobre la grabación, que yo nunca he grabado clase, entonces para ver si es que Gabriel me puede decir, si pauso la grabación y después la parto de nuevo, no hay problema, ¿no? No pasa nada. Ah, ya perfecto. Cuando la pausáis, después la volví a poner. Y cuando se corte la reunión, te va a empezar a como grabar la clase en un archivo. Ya, perfecto. Ahí entonces la voy a pausar. Gracias. Súper, chicos, ¿no hay más comentarios, dudas? Ya, entonces nos vemos a las 5. No acuerdo para los que no estaban, si es que no estaban, no me acuerdo si creo que admití a alguien. Entonces vamos a correr la tarea 3, ya no va a ser para mañana, sino que va a ser para el viernes. Yo quedé de ver, a ver si es que quizá, no creo que mañana, pero podría ser el viernes o el lunes, viernes a las 3 o el lunes a las 6:30, que hagamos una sesión de solución de ejercicios para preparar la prueba 2. Y Profe, a mí me acomoda la próxima semana. ya, si vamos a ver, yo no sé, no sé, digamos, primero tengo que preguntarle a Vanessa a ver si es que ella lo quiere hacer, y si no, lo voy a tener que hacer yo, y en ese caso tendría que ver, digamos, cómo habilito ahí el iPad para poder resolver cosas, digamos.
y no estar usando el mouse. Así que voy a ver cómo lo hago. Ya. Y estuve mirando durante como los últimos 5 minutos mi solución de la actividad de aprendizaje y les quiero comunicar que ustedes tenían razón y yo estaba equivocado. Imagínense lo buenos estudiantes que son corrigiendo al profesor. Tienen toda la razón, el voltaje VOC dividido por el voltaje, el voltaje característico, cuando uno divide, digamos, tiene que incorporar el N. En la última parte, digamos, cuando se pide que se utilicen todos los parámetros, tienen que utilizar el N en todo. No tienen que, digamos, olvídense eso que yo les decía al principio, tienen que utilizar el N en todo, ustedes tenían razón. Ya. Entonces estábamos hablando de las plantas, estábamos hablando de la gran cantidad de componentes que tienen, y aquí ustedes se dan cuenta que efectivamente están no solo los paneles, sino que hay hartas cosas más. Entonces está esta gran cantidad de edificios arriba que incorporan, digamos, no sé, algún puesto, digamos, para hacer reuniones, hay instalaciones sanitarias, debe haber como algo para, no sé, para que la gente que está en los operadores, si es que algún operador está ahí, digamos, por alguna razón específica, cuando están haciendo mantenimiento o cambios a la central. Acuérdense que todos estos sistemas son telecontrolados y típicamente los centros de control están muy lejos de donde están estas cosas. Entonces lo que uno realmente necesita es que esté todo conectado a internet y que, digamos, que el proveedor del servicio, digamos, sea bueno y que por lo tanto ustedes tengan mucha banda para transmitir los datos en forma confiable, pero eso es todo, digamos. Ustedes probablemente, en el caso de Enel Green Power, yo no estoy seguro dónde está el centro de control, pero no me extrañaría que estuviera o en el edificio Endesa, que haya en el centro de Santiago, o derechamente fuera de Chile. Perfectamente podría estar el centro de control. De hecho, eso ocurre, digamos, sobre todo con plantas nuevas, con plantas solar y wind. Típicamente las plantas están todas telecontroladas y es como el nuevo estándar, digamos. Las plantas viejas tenían muchos más edificios porque tenían mucha gente en planta, pero las plantas nuevas todas tienen sistemas de control. Ya, entonces estábamos hablando de toda esta parte de los paneles, esto lo han visto ustedes. Entonces después estábamos hablando un poco de las protecciones y el cableo en DC. Entonces aquí hay dos cosas. Por un lado, ¿hay una pregunta? Por un lado, lo que ustedes tienen que conseguir es, digamos, llegar a los valores de voltaje y corriente de los inversores. Entonces fíjense que cada uno de estos inversores está conectado, digamos, a alguno de estos arreglos de paneles serie paralelos. Y por otro lado, yo voy a necesitar algunas protecciones. Entonces hay protecciones para rayos, hay protecciones, por ejemplo, no sé, los circuit breaker, como estas cuestiones que son un interruptor abre-cierra, y también hay fusibles, digamos. Acuérdense que hay, cuando uno habla de protecciones, uno habla de protecciones que pueden ser manuales o protecciones que están todo el tiempo operando, como un fusible. Entonces, si el fusible se quema, digamos, se cae esa línea, pero no hay problemas adicionales en circuitos, digamos, aledaños, pero digamos, cuando se trata de los circuitos, los otros, digamos, los breakers o estas como interruptores manuales, en el fondo eso, digamos, opera mucho más lento que el fusible, y si es que opera, entonces probablemente hay un problema mucho mayor que el de un fusible quemado, digamos. Entonces, aquí hay un poco de esta descripción, digamos, de esto de los dispositivos de protección. Hablamos un poco de esto del cableado DC. Acuérdense que en realidad uno podría preguntarse, ¿será que es lo mejor conectar estas cosas en continua? Y la verdad es que es una buena pregunta, digamos. En principio, todavía tiene sentido, digamos, en tanto las distancias sean cortas y los cables sean muy gruesos y por lo tanto haya muy pocas pérdidas, pero ciertamente van a haber pérdidas, las pérdidas en continuo son peores, sobre todo a muy baja tensión, respecto de las pérdidas en alterna. Entonces lo que les... Sí. Que me gustaría acotar algo ahí. Sí, hace un tiempo leí que se están empezando a ocupar inversores para cada panel. Entonces se conecta todo por alterna, se ahorran los problemas de pérdida
es más fácil operarlo y también se ahorra el problema de que cuando hay un panel que falla o le da sombra o está muy sucio, para que no afecte todo el sistema. Sí, eso es muy cierto. Tú tienes toda la razón. Lo que pasa es que en plantas de este tipo son millones, digamos, los que tendrías que tener. O si no millones, cientos de miles. Podrías tener del orden de 200.000. Entonces 200.000 pequeños inversores se vuelve una locura, digamos. Entonces, Sí. ahí el tema, lo que tú dices es cierto. Efectivamente existe la tecnología y uno podría utilizar un inversor por panel, pero ahí está el trade-off, digamos, entre qué es lo que tú quieres desde el punto de vista de operación y mantenimiento, y eso lo vamos a conversar, porque eso tiene que ver mucho con el contrato que tú estableces con la persona que hace, digamos, toda esta pega, que típicamente no es el dueño. Y bueno, y vamos a hablar de esas cosas, y lo otro es el costo, que estas cosas, digamos, ahí ya empieza a crecer, digamos, mucho. Pero tú tienes razón, efectivamente eso existe. Yo no lo he visto en todo caso hoy día, pero también es cierto que, y esto es importante, digamos, estas plantas son muy nuevas. Estamos hablando de una tecnología que salió, que digamos, que se volvió madura lo suficiente como para, digamos, desplegarse en plantas utilitarias en no mucho tiempo. Entonces, hoy día el mundo tiene como 5 años de experiencia en estas cosas. 5 años, imagínense. Entonces, en realidad no sabemos nada. Cuando hablemos de operación y mantenimiento, vamos a hablar harto de eso, porque en realidad están recién apareciendo estos problemas. Y por eso, por ejemplo, cuando uno instala paneles en el norte, en Chile, aparecen problemas que nadie había tenido nunca, porque no hay experiencia para atrás. Pues uno no puede llegar y decir, no, si es que mira, cuando se instalaron en, no sé, Abu Dhabi o en, no sé, Marruecos, no, esa información no está. Ya, entonces lo que les decía, cableado DC, conectores y cajas combinadoras. Los conectores son estos típicos MS4 en cada uno de los paneles, y eventualmente eso llega a los conectores de las cajas combinadoras. Hay protecciones y eso implica fusibles o desconectadores e interruptores. Y dispositivos de protección serían lo que conversamos. Entonces, cuando yo les decía arreglo, serie paralelo, me refería a algo como esto. Entonces, fijan, estas líneas rojas representan, este es un diagrama unilineal muy sencillo de una planta real, digamos, que tiene varios de esestos paños. Entonces, fijan, son 484 piezas, 484 módulos, digamos, por un total de 113.740 watts, o 113 kilos, digamos. Entonces, 113 kilos por paño, uno debiera tener al menos, no sé, depende del tamaño del inversor, digamos, pero típicamente unos 10, pensaría yo, al menos, como para tener un poquito más de 1 mega, y ahí estar hablando de un inversor, o quizás 5, y pueden haber inversores más pequeños, y vamos a hablar un poco de eso también. Entonces, fijan, estos son paneles chiquititos, 235 watts, con estos valores de voltaje y corriente. Estos son los paneles que estuvieron en producción hace mucho tiempo, que son las celdas estándar. Este panel de 235 watts está hecho, específicamente ese panel de 235 watts, está hecho con esta celda, con la celda estándar, monocristalino, silicio monocristalino, una juntura PN, digamos, básica, donde hay una base tipo P, y digamos todos los pasos de fabricación que vimos en clase. Entonces, ese es el típico panel de 235 watts. Entonces, se fijan que aquí está todo indicado. Entonces, están los fusibles, hay desconectadores o interruptores, en este caso el interruptor de carga, y aquí hay una protección también a tierra, por si pasa cualquier cosa, digamos. Este tipo de protecciones hoy día no se utiliza, han ido modificándose. Pero la conexión es más o menos la misma. Ustedes lo que van a ver es que en una planta hay, no sé, baños, donde hay, no sé, del orden de 500, 600, 1000 paneles, y esos representan un único string. Entonces, cada uno de esos strings están conectados en serie o en paralelo, típicamente en paralelo, a un inversor más grande. Entonces, en el fondo, el objetivo de la caja combinadora, y ahora que estamos hablando de componentes, es dar cabida a todas estas conexiones
y a las protecciones también. Entonces tiene que haber espacio para los fusibles, para los interruptores, y tiene que haber espacio para la conexión, digamos. Entonces uno debiera ser capaz de tener acceso, quizás no a todos los módulos, digamos, eso está difícil, pero uno podría al menos tener el positivo y el negativo de cada uno de estos. Por ejemplo, si aquí hay 22 paneles conectados en serie, se fijan, del 1 al 22, y esto es como una matriz, entonces hay varias de estas y son 22 para abajo, 22 columnas. Entonces, uno podría en la caja combinadora tener acceso al positivo y al negativo de estos 22 paneles, como de este arreglo de este string, digamos. Pero en lo que típicamente se le denomina string es a la conexión completa, digamos. Cuando uno sale de acá, de la caja combinadora, eso es un string. Y se fijan que todavía son poquitos, digamos. Estamos hablando de 400, 500 paneles, típicamente son muchos más que eso. Ya. Y lo otro importante, fíjense, los largos no son despreciables, digamos, estamos hablando de 120 metros. Y por eso, acuérdense, las pérdidas en continua son un problema. 120 metros de cable en continua, eso significa mucha pérdida, digamos. Entonces tienen que ser unos cables súper, hiper gruesos, y aún así hay un poco de pérdida, digamos. Ya. Lo otro son las estructuras de montaje, y yo les dije, no creo que vayamos a tener tiempo para hablar de sistema de seguimiento, porque ahí ya se vuelve una locura, digamos, hay demasiados tipos, y hay demasiadas componentes, y hay muchas variaciones. Sí vamos a hablar en el OIM porque se los puede tocar si ustedes participan de la operación y mantenimiento de este tipo de plantas, si trabajan en el sector eléctrico, entonces ahí sí vamos a hablar un poco de trackers, digamos, de sistema de seguimiento. Ya, entonces, ¿de qué se trata? Lo que ustedes tienen que hacer con nuestro sistema es lo más básico del mundo. Ustedes tienen que proveer soporte mecánico. La idea es que el sistema sea lo más durable posible, y por eso tienen un recubrimiento de zinc, estas, digamos, estructuras metálicas, y tienen fundaciones. Eso depende en realidad. Hay algunos que vienen para llegar a instalar, y hay algunos que utilizan fundaciones. Digamos, como lo que les digo acá, hay algunos que utilizan prearmados y hay algunos que no. Típicamente la instalación de una planta grande se demora muy poco tiempo. Estamos hablando, no sé, una planta de 100 megas se puede demorar unos 6 meses. Entonces, y 100 megas, digamos, a paneles de 200 watts, ustedes hagan el cálculo, digamos, son muchos cientos de miles de paneles. Entonces no es algo trivial, digamos, hacer todas las instalaciones, todo el cableado. Acuérdense que hay que hacer fundaciones para todos los paneles, hay que hacer, digamos, ciertos espacios para el cableado subterráneo, hay que hacer las instalaciones, digamos, civiles, si es que no hay conexión a la red, entonces tienen que armar una subestación, o conectarte, digamos, en algún punto, etcétera, etcétera. Entonces son cosas rápidas, y por eso los sistemas de montaje son en general lo más sencillo posible. O sea que hay algunos sistemas de montaje, yo aquí les puse algunos, digamos, hay algunos que tienen 2, 3, 4, 5 y 6 módulos horizontales. Estos todos con acero galvanizado, por lo que les decía, para prevenir, digamos, la oxidación y la degradación con el tiempo. En el caso de el norte, por ejemplo, ustedes no van a tener ese tipo de problemas, van a tener otros problemas, pero en plantas que están cerca de la costa sí podrían tener ese problema, y ahí sí es importante. Entonces, fíjate que hay algunas fotos, digamos, de cómo se vería. Entonces, primero se colocan todos estos sistemas de montaje, se arman las fundaciones, y después se van colocando todos los paneles, y al final, digamos, se ve como si estuviera todo entero, digamos, pero está todo, cada una de estas fundaciones se colocó, digamos, de tal forma que esta estructura durara para mucho tiempo, al menos 25 años. Y como les digo, esto es algo típicamente muy fácil de hacer, que está súper estandarizado y no hay mucha ciencia al respecto. Hay algunos casos en los que la tierra o el lugar donde tú estás, el terreno es malo, digamos. Cuando eso pasa, quizás es mejor que digamos, las fundaciones vengan con el sistema de montaje, y aquí lo mismo, digamos, y aquí yo les puse aquí hay una única foto, digamos, o una ilustración, digamos, con varios módulos conectados, digamos, en uno de estos sistemas de montaje, pero hay muchos más, digamos. Entonces, fíjense que uno puede tener muchas de estas fundaciones
que vengan con el sistema de montaje. Y luego, y lo otro que es interesante de estas cosas, bueno, no sé si interesante, pero algo que es importante que lo noten, digamos, es que todos estos paneles se pueden deslizar y por lo tanto se pueden sacar, se pueden desconectar sin tener que sacar todo el montaje. Y por supuesto que eso es algo relevante. Si yo tuviera que hacer mantenimiento de uno o de más paneles, yo quisiera que no tuviera, que no fuera necesaria una gran disrupción del sistema de montaje. Y eso es lo que pasa. Fíjense, además, están todos estos cables por abajo, digamos, bajando. Entonces, primero está la caja combinadora del panel, que está justo atrás. Eso es donde llegan todos los terminales de cada una de las celdas, digamos, no de cada una de las celdas, sino que de la última y de la primera, digamos, en una conexión de 72 celdas o de 60 celdas serie. Y después esos dos terminales bajan, llegan cerca de la fundación y típicamente eso se entierra. Y luego, y si no se entierra, se colocan ciertas estructuras que permitan manipular el cableado en el montaje. Entonces uno mueve, digamos, todos los cables hacia la caja combinadora. Ya. Y lo otro es que hay algunos sistemas de montaje que son todavía más sencillos, donde en vez de tener fundaciones, ya sea fundaciones que ustedes armen en el terreno localmente o fundaciones que ustedes se consigan que vengan adosadas, adheridas al sistema de montaje, también puede usar estas cosas que se llaman estos pilares, que vienen, digamos que uno los fabrica derechamente en el lugar, o puede tener tornillos, como estos tornillos que están aquí a la derecha, y placas de acero. El caso de las placas de acero es lo único que a ustedes les podría llegar a tocar, y yo lo he visto, en el caso, por ejemplo, si ustedes fueran a instalar una planta solar fotovoltaica utilitaria en un lugar donde había una gran extensión de hormigón, donde había una superficie de concreto grande, tiene mucho sentido no destruir todo, digamos, no perder esa superficie de concreto, y en vez de eso, simplemente adherirse a la estructura. Entonces, en ese caso se utilizan este tipo de placas de acero. Y yo las he visto. Lo otro, los tornillos solares, esto yo no lo he visto. En el caso de Chile, la verdad es que la mayoría se ven como los primeros que les mostré. Como estos que están aquí. Y yo tengo varios ex colegas y amigos que trabajan en plantas. Dudo que, digamos, si la pandemia no estuviera en pleno, podríamos haber incluso intentado hacer una visita, pero todas estas plantas están súper lejos. Estamos hablando, no creo que menos de 350 kilómetros de Santiago. Y hay algunos de ustedes que están en Viña, además, entonces no sé si sería tan fácil de hacer, pero a mí me gustaría que al menos ustedes la Sí, vieran. yo iría. Súper. Está bueno saberlo, porque a mí me gustaría que organizáramos alguna vez, no sé si, yo creo que con este curso ya está difícil, porque digamos, pues no depende de mí, sino que depende de que a los lugares donde vayamos sea posible llegar, y con esto del plan paso a paso, yo no sé si las comunas donde están estas plantas están en la misma fase en la que están ustedes, se fijan como que se vuelve un problema, pero quizá para el segundo semestre no se les voy a avisar. A ver si es que ustedes quieren. Ya. Como les digo, cuando se trata de estructura de montaje, no hay mucho que hablar, son sistemas mecánicos súper sencillos. Y cuando se trata de cableado, en el fondo lo que uno quiere es conectar en serie y en paralelo una gran cantidad de paneles. La gran tecnología, digamos, más allá de la celda, por supuesto que la celda es por lejos el lugar donde está alojada toda la tecnología del panel y de la planta. La segunda, digamos, el segundo lugar respecto a lo tecnológico es el inversor de potencia. El inversor de potencia hace todo. Y fíjense que en realidad uno le dice inversor, pero no es un inversor propiamente tal, porque invertir significa tomar voltaje en continua
y luego entregarlo en alterna, pero no hacer nada más. Y los inversores no solo hacen eso, los inversores tienen una etapa previa que se llama la etapa conversora de CDC, donde lo que hacen es buscar el punto de mejor operación de cada uno de los strings. Entonces, fijan, cada uno de estos inversores está conectado a un paño donde hay una conexión serie paralelo de paneles, y este inversor tiene un conversor de CDC al interior que le permite, como les decía, ser llave de paso y inyectar la máxima potencia que esté llegando en ese instante. Cada uno de estos inversores es un poco el corazón ¿Profe? del... Sí. ¿Me podría explicar nuevamente la función del inversor? El inversor tiene dos funciones. La primera es incorpora un conversor de CDC que permite colocar el arreglo de paneles en su punto de una operación. Es decir, si yo tengo, acuérdense que si yo tengo una conexión serie paralelo de paneles, igual voy a tener una curva IV. Lo que pasa es que la curva IV se va a ver un poco distinta que la curva IV de un panel, pero voy a tener una curva IV igual. Entonces lo que yo quisiera es establecer algún voltaje entre terminales de la conexión, no de un único panel ahora, sino que de la conexión, de tal forma que yo obtenga el máximo valor de potencia. ¿Qué es la potencia? Es la multiplicación de la corriente por el voltaje. Entonces, si esto es corriente y esto es voltaje, estos dos puntos son malos. Si yo estuviera aquí a este voltaje y a esta corriente, entonces voy a sacar este rectangulito de potencia, ¿verdad? Si yo ahora impongo este voltaje en terminales, voy a sacar esta corriente, digamos, y 2, no sé, por este voltaje de acá, de 2. Este era B1 y 1. Entonces voy a sacar como potencia total de ese string, de ese arreglo de muchos paneles, este rectangulito. Entonces lo que yo quisiera en realidad es ponerme por acá. Porque si me pongo por aquí, entonces voy a sacar el máximo, que corresponde a este cuadrado. ¿Se fijan? Entonces, el inversor tiene dos tareas. ¿Sabes? El inversor tiene dos tareas. Hay una que es la etapa de conversión de CDC. Esto se llama Maximum Power Point Tracking o MPPT. Y esto es lo que acabamos de discutir. Es imponer un voltaje entre terminales de ese paño de tal forma de inyectar el máximo valor de potencia. Y después hay otra etapa, que esta sí es la etapa inversora propiamente tal, donde lo que yo hago es inyectar la potencia de este paño en alterna en la red de distribución de la planta. Entonces el inversor, como se fijan, tiene estas dos funciones. Hasta aquí, dudas, comentarios. Esto igual es importante, así que ojalá que lo entiendan, porque esto es lo que yo diría que la gran mayoría de las personas que cree que sabe un poco de solar no tiene idea, como que no entienden ni lo básico. Entonces, esto es importante que si ustedes tomaron el curso conmigo, al menos entiendan que de esto se trata. ¿No? Profe, ¿Dudas? Sí. el inversor en la primera parte controla el voltaje Correcto. y la corriente se hace máxima y con respecto a eso el voltaje se haría máximo. No. Controla el voltaje y mide la potencia. En el fondo Sí. es difícil verlo en la curva IV, es más fácil verlo en la curva de potencia versus... La curva de potencia versus voltaje es como así. Tiene un monte, digamos, pero ese monte está corrido. Entonces este es el voltaje de máxima potencia y este de acá es la corriente de máxima potencia. Lo que el inversor hace es, en su etapa de conversión, en la etapa de CDC, es situarse en este punto. Entonces puede partir por acá o puede partir por acá, pero eventualmente tiene que llegar a ese punto, porque yo quiero sacarle el máximo de potencia
a mi string, a mi paño, con una gran cantidad de paneles. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿y ese voltaje de dónde lo saca o cómo logra modificar ese voltaje? Qué maravillosa pregunta. ¿Qué crees tú? ¿De dónde saca ese voltaje? Qué buena pregunta. No sé, por eso, pero no, puede ser del mismo sistema al El que esté mismo sistema. conectado. Correcto. Entonces, fíjense que eso significa algo. Eso significa que estas plantas, en el sistema interconectado, y aquí voy a empezar a tirar un poco el carnet porque, qué terrible. ¿No puede partir en Porque, negro? correcto, súper bien. Lo voy a explicar, ¿lo quieres explicar tú? No, explíquelo usted por si acaso. Bueno. Pero te ganas un punto en la prueba. Ah, bueno, sí, Pero eso como sí. así si lo explica bien. Ya, es que cuando hay un apagón total, solamente algunas centrales tienen la capacidad de partir en cero, porque no todas tienen la capacidad de empezar a operar o perdón, necesitan como una referencia de frecuencia para empezar a operar. Y esa referencia se la da a la misma red. Eso se llama una planta, o sea, eso sería una planta que no puede partir en negro. Y una planta que sí puede partir en negro es una planta que no necesita esa referencia en la red. Entonces puede partir ese. En este caso no podría porque necesita bueno, en este caso ese voltaje para empezar a producir la potencia, ¿no? Claro. Te voy a dar los TER5, pero no exactamente. O sea, mira, en el caso de... a ver, hace 30 años, 40 años, igual el sistema se caía. Cuando el sistema se caía, había que levantarlo. Sea por la razón que fuera. Imagínense que se cae todo el sistema interconectado y hay que levantarlo. Hacerlo es un ejercicio muy peligroso, típicamente, y un ejercicio difícil, no es un ejercicio sencillo. Antes se hacía con teléfonos, estaban todos ahí en el teléfono, todos los operadores, todas las plantas, intentando levantar el sistema. Y para hacer eso, lo que ellos hacían era, algunas plantas tenían la capacidad, lo que tú dijiste que necesitaban la red es correcto, pero la señal de frecuencia, eso no es tan cierto. Lo que realmente pasa es que hay algunas plantas que tienen servicios auxiliares que necesitan iniciar para que la planta comience su operación. Entonces, algunas de esas plantas tenían servicios auxiliares que estaban suministrados por pequeños generadores diésel, y ellos mismos tenían el generador diésel, entonces ellos podían dar partida en negro, que se llama, como tú lo dijiste muy bien, efectivamente, cuando la planta tiene que partir y tiene que levantar el sistema, tiene que primero partir, y luego cuando parte, después se conecta al sistema y empieza a tomar carga. Entonces al principio, la planta... Imagínense una planta hidráulica, una planta térmica, una termoeléctrica a carbón o una termoeléctrica a gas. Cualquiera de esas tres plantas, al principio, inicia todo su proceso de producción de energía y tiene cero carga. Entonces, de a poco empieza a tomar carga y ahí empieza a levantar el sistema. Y el sistema se empieza a levantar por bloques. Eso era antes, hoy día eso ha mejorado un poco, el sistema funciona un poco más rápido. Todavía sigue siendo muy riesgoso levantar el sistema y por eso es muy difícil, digamos, que se caiga todo, pero igual pasa a veces. Como sea, hay ciertas plantas que tienen este servicio que se llama la partida en negro. Es decir, esas plantas pueden ayudarle al sistema a pararse. Las plantas solares y las plantas eólicas no tienen esa maravilla de habilidad. La única forma en la que una planta solar puede hacer eso es que tenga un sistema de almacenamiento energético. Si ustedes le ponen baterías, un gran set de baterías, podrían de alguna forma energizar algunos paneles y empezar a inyectar un poquito y tendrían un poquito de partida en negro. Y después empiezan a tomar carga. Eso podría pasar. Pero para eso ustedes necesitarían en principio un sistema de almacenamiento en batería que les permita compensar las cargas que van a tener en los inversores, porque la electrónica potencia no funciona de la nada, digamos. Tiene muy poquitas pérdidas. Estos sistemas son del orden de un 95% de eficiencia, pero igual tienen pérdida. Entonces eso significa que igual van a tener algunas partes donde van a tener que utilizar energía de alguna parte.
y esa energía sale del sistema interconectado. Eso no implica, y aquí hay dos cosas. Una cosa, y por eso está bien lo que tú dices, Julián, en el sentido que hay dos cosas en el sistema interconectado, y ahí no me quiero demorar demasiado, pero sí, una cosa es la regulación de frecuencia que tiene que ver con la potencia que está entregando la planta, es decir, si la planta está entregando energía, y hay una potencia activa que se llama eso, entonces esa planta puede además participar de una cosa que se llama la regulación de frecuencia. Eso es una cosa. Lo otro es una cosa que se llama la regulación de tensión, y esto es súper raro. Yo sé que es medio raro, pero es así, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto de la regulación de tensión? A veces ocurre que la planta, por alguna razón, estamos hablando de una termoeléctrica, una planta hidráulica, lo que sea, tiene una operación tal que se le cae un poco el voltaje en terminales. Entonces tiene un voltaje un poquito menor de lo que tendría que ser. Y esto típicamente pasa, por ejemplo, porque hay problemas en las líneas y hay otros fenómenos. Pero supongamos que eso pasa. Entonces hay otras plantas que tienen que compensar porque se le cayó el voltaje al colega. Entonces, si se le cayó el voltaje ahí a la planta, hay otras plantas que tienen que compensar eso. Eso se llama regulación de tensión. Ese servicio, las plantas fotovoltaicas sí lo pueden entregar, porque ese servicio no tiene que ver con la potencia activa, tiene que ver con otra cosa, que es como el uso del voltaje y la corriente y los desfases en alterna, y es algo que es más complicado y que tiene que ver con cosas muy específicas de la red. Y no me quiero meter en el detalle, pero ciertamente tiene que ver con eso, y por lo tanto el servicio de regulación de tensión, las plantas fotovoltaicas lo pueden entregar en la noche, incluso, imagínense. Yo sé que eso es raro, pero es porque los inversores están haciendo ese trabajo. Entonces, las plantas fotovoltaicas pueden hacer regulación de frecuencia, pero no, disculpen, regulación de tensión, pero no pueden hacer regulación de frecuencia. Profe, ¿y por qué no pueden partir en negro si es cosa ponerlo en general nomás? Para que empiecen a andar los inversores. Sí, digamos, es cosa de... Es lo que tú dijiste. Y vamos a hablar, yo creo que ya en esta clase porque me queda poco tiempo, pero cuando hablemos del diseño, vamos a hablar de todas las etapas de un proyecto fotovoltaico utilitario, y ahí ustedes se van a dar cuenta que todo el mundo quiere apretar al máximo los costos y maximizar ganancias, y ahí es donde se caen los trackers o se caen este tipo de cosas, porque tampoco es tan cierto en ciertos lugares, no necesariamente en Chile, pero en otros sistemas interconectados no necesariamente está bien remunerado el servicio partida en negro, y por lo tanto no necesariamente hay incentivos para que el dueño contrate eso y se lo pida a la persona que lo hace, que es el EPCista, digamos. Y vamos a hablar de todas esas cosas. Yo sé que le estoy hablando en algunos términos que no se entienden, pero sí. Ya. Profe, cortito, el que se regule el voltaje por medio de, o sea, ocupando ya la energía del sistema interconectado no influye como en algún costo de energía eso, o es muy despreciable eso. Es muy despreciable. Es muy despreciable. Pero sí tiene un poco... Lo que pasa es que el costo de energía son los consumos de los inversores. Los inversores tienen un consumo no nulo. Pero son muy poquitos. Sí. Y sí, es raro, pero ustedes van a ver, de hecho, que plantas fotovoltaicas pueden estar haciendo regulación de tensión en la noche. Porque en el fondo lo que están haciendo es entregar reactivos o sacar los reactivos de la red con los inversores. Ya, entonces, cuando hablemos de inversores, hablamos de estas dos etapas. Esto es lo que yo les comentaba, la etapa de conversión en continua y la etapa de conversión en alterna. Y acá hay dos tipos de inversores. Hay inversores que son inversores centrales, que son inversores gigantescos, que se conectan a una tremenda cantidad de paneles, o hay unos inversores por string, que, digamos, ¿se acuerdan que yo les decía, un string puede ser, no sé, 150, ¿cuánto tenía? Pues, por acá. Aquí está. No era 113.000 watts, o 113 kilos. Entonces, un string podría hacer esto. Entonces, un inversor por string sería que esto se conecte directo a un inversor. En vez de que yo tuviera 10 de estos strings y los conecte los 10 a un único inversor.
Entonces ahí, y eso depende de nuevo del diseño de la planta y de la tecnología disponible. Entonces, cuando hablamos de inversores centrales, como les digo, yo tengo muchos strings y están todos conectados directo al inversor central. ¿Cuál es el problema? El problema es que voy a tener demasiados paneles solares conectados y es posible que algunos de esos paneles o algunos strings completos, porque va a tener strings, muchos strings, yo podría tener cientos de paneles que están operando en puntos subóptimos. Eso puede pasar cuando uno tiene inversores centrales. Y los inversores centrales son unas cosas tan gigantes que estamos hablando de, no sé, un inversor de 5 megas. Imagínense, un inversor 5 megas, una cosa brutal. Entonces, en ocasiones, para saltarse la etapa de transformación, digamos, la distribución en alterna, incorporan también transformadores de distribución. Ya. Y también hay inversores por string, como les decía. Entonces, imagínense que viene un gran string que contiene, no sé, como decíamos, 113 kilos o por ahí. Yo conecto cada uno de esos strings a un único inversor. ¿Cuál es la gracia de eso? La gracia es que es menos probable que yo tenga problemas en encontrar el punto óptimo, porque voy a tener como un inversor conectado a menos paneles, y por lo tanto la etapa conversora de ese inversor va a estar optimizando un número menor de paneles. Entonces, se fijan, en el fondo lo que puede pasar es que si pasa una nube y yo tengo 10.000 paneles conectados, entonces vamos a hacer un dibujo. Imagínense que yo tengo aquí 10.000 paneles conectados y paso una nube por aquí. Y los 10.000 están conectados a un único inversor central. Entonces eso significa que voy a tener pérdidas y voy a tener los que no están, todos los otros paneles que no están debajo de la nube van a operar subóptimos respecto de los que están bajo la nube, porque todo este arreglo va a operar en el mismo punto. Esa situación no ocurre si yo tengo este mismo paño gigantesco, pero conectado a varios inversores, y ahora estoy haciendo la optimización, supongamos, por columna. Entonces, tengo todos estos de aquí, luego estos de acá, y estos de aquí, y luego unos acá. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 inversores por string, y luego yo tengo una nube por acá. Entonces efectivamente voy a tener problemas igual, porque todos estos inversores van a estar optimizando la operación de paneles que están aquí, sometidos a luz directa, versus los paneles que están debajo de la nube. Pero estos de aquí no van a tener ese problema. Entonces uno, en el largo plazo y en el macro, uno optimiza un poco la generación de la planta. Eso tiene un costo en todo caso, porque los inversores por string generan más costos de operación y mantenimiento, y si por alguna razón, digamos, fíjense que si por alguna razón yo pierdo este inversor central, pierdo todo. Pero si yo pierdo algunos de estos, entonces pierdo una menor cantidad de generación. Y lo que yo quiero es estar generando todo el tiempo que pueda. Porque la idea es que al principio las plantas todavía no se han pagado. La planta empieza a pagarse después de los 2, 3 años, dependiendo del costo de la energía en ese lugar. Y vamos a hablar de los costos de energía, y vamos a hablar de cuándo se paga y de, no sé, las tasas de descuento, etc. Pero yo quiero que mi planta se pague lo antes posible. Entonces, en principio, yo quisiera conectar un inversor por string, para no tener que perder o no tener este problema en el que yo podría llegar a perder una gran cantidad de paneles durante la operación de la planta. Ahora, lo que pasa es que un inversor central es típicamente más barato que varios inversores por string. Entonces siempre hay un trade-off ahí.
Lo otro es en los puntos de eficiencia. Entonces, esta es la curva que ustedes verían para un inversor. Y ustedes se dan cuenta que esto tiene que ver con cuán cerca estoy del nominal. Entonces eso es lo otro. Cuando yo uso un inversor por string, podría pasarme que por la razón que sea, yo no esté en el punto óptimo versus el caso en el que tengo un inversor conectado a una gran cantidad de paneles y está medio sobredimensionado o subdimensionado. Entonces, mi inversor es todavía más pequeño que la cantidad de paneles que tengo, y si pierdo algunos paneles no importa, entonces yo voy a estar siempre en este punto de máxima eficiencia. ¿Por qué eso es importante? Porque la eficiencia del inversor depende de cuánta energía estoy inyectando a la red. Si yo tengo muy poquita energía, si mis paneles están operando a un punto en el que están entregando poca energía, entonces la eficiencia del inversor va a ser menor comparada con el caso en que la generación de los paneles es mayor. Entonces fíjense que si yo tengo, ¿se acuerdan de esta típica curva donde uno tiene tiempo y aquí uno tiene potencia de tiempo? Esto lo vimos al principio del curso. Esta es como la curva de generación, ¿verdad? Entonces, lo que esto dice es que por aquí, digamos, en esta etapa donde estoy más cerca del máximo, del peak de generación, entonces voy a tener una mayor eficiencia en el uso de los inversores respecto de estos otros puntos. Y eso también de nuevo tiene que ver con el diseño. ¿Qué tipo de paneles voy a utilizar y qué tipo de inversores voy a utilizar para ponerme en un punto de eficiencia que maximice la generación de la planta? Ya. Entonces aquí hay algunos. Estos son modelos reales. Aquí hay un inversor central brutal. Imagínense, 5.75 megas. Un monstruo. Y este tipo de inversores, como son tan grandes, es probable que estén conectados a la red de distribución con transformadores de distribución al ladito. ¿Alguien tiene una pregunta? Y los otros son los inversores por string, donde la capacidad es ciertamente mucho menor. ¿Se acuerdan? El otro era como de 113 kilos peak. Entonces, claro, si yo quisiera, yo podría, y aquí, y eso lo vamos a ver después en la parte de diseño, yo podría tener una planta donde los inversores están conectados a un menor número de paneles, y por lo tanto el inversor nunca opera al nominal. Podría haber razones por las que uno quiera hacer eso, pero eso típicamente no es lo que ocurre. Lo que ocurre es al revés. Si yo tengo una capacidad de 185 kilos nominales, lo que yo voy a hacer es conectarle 190 o quizás hasta 200 kilos peak en fotovoltaico, de tal forma de asegurarme que yo voy a estar en los puntos de máxima eficiencia la mayor cantidad del tiempo. Hasta aquí, dudas, comentarios. Ya. Entonces, hablemos un poco de los transformadores. Como les decía, dependiendo del tipo de inversor que ustedes tengan, puede pasar que algunos de estos inversores vengan con el transformador adosado, o que el transformador esté en esta caseta o en este habitáculo que está aquí al medio. Entonces estos son todos inversores por string. Inversores por string. Y luego aquí hay un transformador de distribución. Que está permitiendo inyectar toda esta potencia que viene de todos estos paños a la subestación. Entonces hablemos un poco de eso.
Entonces hay, fíjense, hay varias formas de hacer estas cosas. Una típica es cuando yo tengo varios inversores, y siempre va a tener varios inversores, a menos que la planta sea muy chiquitita. Si la planta es de 5 kilos, o disculpe, de 5 megas, yo podría tener un único inversor central y ya. Eso es muy riesgoso desde el punto de vista de la confiabilidad de la planta, porque se me cae el inversor y se me cae la planta. Entonces, digamos, independiente del número de inversores que yo tenga, yo voy a tener más de un inversor. Y cada uno de esos inversores está conectado a un arreglo donde hay conexiones serie paralelo de strings. ¿Ya? Entonces, esto va a derivar a un transformador que me permite llegar a media tensión. Entonces, fíjense que aquí esto es la barra de media tensión y después esto es la subestación. Típicamente la subestación de la planta es donde está el transformador elevador. Entonces, si yo tengo este transformador que pasa de media a alta tensión, estamos hablando de la subestación, y justo antes hay una barra de media tensión, estamos hablando de sobre 1000 volts, donde yo tengo un lugar donde desemboca toda la energía que viene de todos los transformadores. Y por supuesto de todos los inversores y de todos los paneles. Entonces, esa es como la topología básica. Ustedes van a ver plantas de este tipo, ya sea con inversores por string o con inversores centrales. Eventualmente van a ver transformadores de distribución, que son estos de acá, que me van a permitir llegar hasta los 1000 volts. Fíjense que aquí estamos todavía por debajo de los 1000 volts. Entonces, ¿qué tipo de corrientes esperan ustedes aquí? Gigantescas. Si estamos, imagínense que estos son, no sé, 1 mega. 1 mega de potencia implica voltaje por corriente. Entonces, si son 1000 volts, eso implica por 1000 amperes, ¿verdad? Ahí les va a dar 10 a la 6 watts. Entonces, ¿qué tipo de corriente estamos hablando? Miles de amperes. Entonces, este tipo de corrientes son súper altas, y esto es súper peligroso. Y por supuesto que hay una barra de baja tensión, donde están inyectando todos estos inversores. Hasta aquí, dudas, comentarios. Ya, entonces, eso es una parte. No me va a tener mucho más, porque tampoco hay mucho más que decir. Hay algunas cosas relacionadas con la infraestructura en planta, que como les decía, tienen que ver con cómo yo hago que esto funcione, más allá de lo operacional. Entonces, hay gabinetes, por supuesto, hay unas oficinas. Yo quisiera tener, ojalá, sistemas de comunicación lo mejor posible, no solo porque necesito conectado mi SCADA, donde estén saliendo todos los despachos de digamos, el punto de operación de todos los inversores está siendo manipulado por un SCADA, entonces yo necesito un sistema de comunicación lo mejor posible, y acuérdense que estos son todos telecontrolados y típicamente automáticos. Nadie se mete en estas plantas. Podría haber un operador que tenga, no sé, 10 plantas a cargo, o ciertamente más de una, porque estamos hablando de sistemas que son muy automatizados. Entonces también hay estaciones de conversión, digamos, estos gabinetes, estas habitaciones, donde se hace la conversión de voltaje de baja tensión, que es donde se está inyectando la energía de los inversores, digamos, desde el panel, a partir del inversor, a baja tensión, después los transformadores de distribución, que suben a media, y después el transformador elevador de la subestación, que sube a alta tensión. Y eso es un poco lo que tienen estas cosas. También a la gente le importa mucho cuidar esto, entonces hay un sistema de seguridad importante, y eso implica no solo el cerco, van a haber cercos por supuesto,
pero también va a haber muchos sensores, cámaras, dispositivos de aviso, por supuesto, y guardias. Y ustedes se van a dar cuenta, de hecho, cuando hablemos un poco de contratos, las personas que son quienes eventualmente negocian los contratos entre el dueño de la planta y el que la construye, ese tipo de contratos llevan cláusulas donde quien la construye típicamente provee operación y mantenimiento por un cierto periodo de tiempo, no por un gran, puede ser un año, una cosa así, y de ahí en adelante alguien más puede, y eso es un contrato aparte, donde uno ve, digamos, la operación y mantenimiento de la planta en el largo plazo, pero uno siempre se fija que tanto la operación y mantenimiento al principio como después tenga pólizas de seguro y haya guardias típicamente armados en la central, porque cada uno de estos equipos son millones de dólares, o sea, estamos hablando de, si una planta sale, a ver, entre 0,8, imagínense entre 0,8 y $1.000.000 por mega. Estamos hablando de precio cerrado. Puede ser que usted encuentre mayores y menores, pero eso es como un promedio. Es una planta de 100 megas de capacidad instalada, peak, va a implicar entre 80 y 100 millones de dólares. Entonces eso es harta plata. Y eso, Además que infraestructura de seguridad, ¿no? Según claro. de seguridad. Entonces claro, no, ningún contrato va a aparecer, va a ser firmado si es que no existen este tipo de guardias armados siempre. Yo no sé en qué mundo vivimos, es terrible, ¿no? Pero bueno, ya es como es. Entonces, este tipo de cosas ustedes las van a ver. Ya, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. La segunda parte de este módulo, digamos, de diseño y componentes, es que ustedes entiendan de qué se trata el diseño. Pero es que yo no les puedo explicar digamos, un algoritmo de diseño, que usted diga A, B, C, D, si ustedes no entienden qué es lo que uno está diseñando y en qué etapa uno está. Entonces, por eso, típicamente, uno ve todas las etapas de los proyectos. Y es probable que ustedes participen de cualquiera de estas. Entonces, yo quisiera que discutiéramos bien en detalle todas estas etapas. Y ustedes podrían ser desarrolladores en algún momento, podrían ser dueños o representantes del dueño, o podrían trabajar para una de estas compañías que instala, eso se llaman los EPCistas. Esto se llama, EPC significa Engineering and Procurement, es decir, un contrato EPC es un contrato de venta de un servicio de ingeniería y de todas las instalaciones, todos los equipos, todas las componentes, todo. Entonces, un contrato EPC llave en mano es típicamente lo que una compañía como Mitsubishi, Siemens o alguien del estilo, o por ejemplo en el caso solar puede ser, no sé, SunPower, o hay otra, que va a negociar con el dueño. Entonces imagínense, el dueño puede ser Engie, puede ser Enel, puede ser, no sé, Acciona, o puede ser, digamos, algún, no sé, hoy día hay un poco de todo, hay incluso unas plantas más chiquititas, digamos, que son administradas en forma comunitaria. Hay una gran cantidad de cosas nuevas, modelos de negocio interesantes que han aparecido con esto. Entonces yo quiero que ustedes al menos entiendan de qué se trata cada una de estas cosas. Entonces vamos a ver qué significa hacer estudios de factibilidad, qué significa hacer estudios de prefactibilidad, qué significa estas evaluaciones de concepto, qué tipo de permisos son importantes, financiamiento, qué contratos se van a establecer, y después yo les voy a contar un poco de esto, pero ustedes probablemente, digamos, quizá en sus carreras se podrían llegar a dedicar a la ingeniería de detalle, pero lo que sea que aprendan no lo van a alcanzar a aprender en este curso porque no hay espacio, digamos, para que veamos toda la ingeniería de detalle. Pero sí, yo les voy a contar un poco de qué implica hacer ingeniería de detalle y cómo esto se distingue, digamos, cómo esto es distinto de la factibilidad, es distinto de la prefactibilidad, y también vamos a hablar un poco de la etapa de construcción, de la puesta en marcha, y aquí sí que nos vamos a hincar el diente
cuando hablemos de operación y mantenimiento, porque eso es lo que ustedes probablemente, si ustedes trabajan en Endesa, disculpe, en Enel, en Acciona, en Engie, en AES Gener, en donde sea, digamos, actores relevantes del sector eléctrico, ustedes en el fondo van a ser la contraparte de operación y mantenimiento. Y podría ser que hasta les toque, digamos, hacer algunas de estas tareas, ya sea en la planificación de algunas cosas como ingeniero, digamos. Entonces, ahí sí que nos vamos a dedicar más, yo creo que más, al menos unos 2 módulos, si no más. Pero sí, pero lo otro deberíamos verlo más rápido. Entonces, eso chicos, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. No sé si hay dudas, comentarios. Gracias por cambiar la tarea para el viernes. De nada. Profe, yo tengo una duda, pero para Valeria, es para saber dónde va a subir el video, o si se lo va a mandar a usted para subirlo, o a Ariel, ¿cómo lo van a hacer? Pensaba tratar de subirlo al mismo Webcursos y si no, ver buenísimo. cómo subirlo a YouTube. Creo que buenísimo. Gabriel, creo que Si no me lo voy a Gabriel- mandar a mí, yo lo subo también a YouTube donde están todos. No tengo problema. Eso. ¿A Gabriel? Hagan eso. Sí, porfa. ¿Ya? Ya, pues, te mando el mail por acá. Ya, perfecto. Ya chicos, si no hay más dudas, comentarios, siempre un gusto verlos, cuídense, que estén muy bien, y ya la Profe. próxima semana nos vemos con, les tengo que avisar, les voy a mandar un aviso, si es que puedo, puedo yo, o si en una de esas puede Vanessa, este viernes o el lunes, a ver si que hacemos como una pequeña ayudantía. Eso es todo lo que les debo. Ya chicos, que estén muy bien, siempre un gusto. Cuídense Chao, todos. profe. Chao, que estén bien. Chao. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Chao. No, profe.